Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. Espero que estén disfrutando de un día maravilloso, lleno de energía positiva y la motivación para seguir creciendo juntos. Me emociona muchísimo compartir este espacio con ustedes, donde podemos explorar temas que nos inspiran, nos desafían y nos ayudan a construir una vida más plena y significativa. Hoy prepárense para sumergirse en un tema que estoy convencido, resonará en muchos de ustedes. Un tema que es el corazón de nuestra existencia, la base de nuestra felicidad y el motor de nuestro progreso, las relaciones. En este vídeo vamos a desentrañar los secretos para construir lazos irrompibles, esos vínculos que nos sostienen en los momentos difíciles, que celebran nuestros éxitos y que nos acompañan a lo largo de nuestro viaje. ¿Alguna vez se han detenido a reflexionar sobre la importancia de las relaciones en sus vidas? ¿Sobre cómo influyen en su bienestar, en su estado de ánimo y en su percepción del mundo? Las relaciones son mucho más que simples interacciones sociales. Son la fuente de nuestro amor, de nuestro apoyo, de nuestra inspiración y de nuestro crecimiento. Sin embargo, construir relaciones sólidas y duraderas no es tarea fácil. Requiere esfuerzo, compromiso, paciencia y una profunda comprensión de nosotros mismos y de los demás. A lo largo de la vida, nos enfrentamos a desafíos, a obstáculos y a momentos de incertidumbre que pueden poner a prueba nuestros lazos. Pero, ¿qué hace que algunas relaciones florezcan en medio de la adversidad, mientras que otras se desvanecen rápidamente? En este vídeo vamos a explorar los ingredientes clave para construir lazos irrompibles. Vamos a desentrañar los misterios que se esconden detrás de las relaciones exitosas y les daré consejos prácticos para que puedan aplicar en sus propias vidas, tanto en sus relaciones personales como profesionales. Prepárense para un viaje de autodescubrimiento, de reflexión y de transformación. Pero antes de que nos adentremos en el tema, quiero invitar a aquellos que aún no se han suscrito al canal a que lo hagan ahora mismo. Unirse a esta comunidad es muy fácil. Simplemente hagan clic en el botón de suscripción y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Cada semana comparto consejos, reflexiones y herramientas para el crecimiento personal y el bienestar. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido que les sea valioso. Así que no duden en unirse a esta gran familia que estamos construyendo juntos. Ahora sí, sin más preámbulos, manos a la obra. Vamos a explorar cómo construir esos lazos irrompibles que todos anhelamos. Asterisco asterisco la comunicación, el pegamento que une las relaciones asterisco asterisco. Empecemos por lo más fundamental, la comunicación. Y no me refiero simplemente a hablar, sino a comunicarnos de manera efectiva, abierta y honesta. La comunicación es el pegamento que mantiene unidas las relaciones. Cuando podemos expresar nuestros pensamientos, sentimientos y necesidades de forma clara y respetuosa, creamos un espacio seguro donde la confianza puede florecer. Pero, ¿qué significa realmente comunicarse de manera efectiva? Pues implica, en primer lugar, escuchar activamente. No se trata solo de esperar nuestro turno para hablar, sino de prestar atención genuina a lo que la otra persona está diciendo, tratando de comprender su perspectiva y sus emociones. Practicar la empatía es clave. Ponerse en los zapatos del otro, aunque no estemos de acuerdo con su punto de vista, nos ayuda a conectar a un nivel más profundo. Escuchar activamente implica hacer preguntas para aclarar dudas, para profundizar en el tema y para demostrar nuestro interés. Implica prestar atención al lenguaje no verbal de la otra persona, a sus gestos, a sus expresiones faciales y a su tono de voz. Implica dejar de lado nuestras propias preocupaciones y prejuicios para poder comprender verdaderamente lo que la otra persona está tratando de comunicar. Además de escuchar activamente, es importante ser claros y directos en nuestra comunicación. Evitar los rodeos, las indirectas o los mensajes ambiguos puede prevenir malentendidos y conflictos innecesarios. Expresar nuestras necesidades y expectativas de manera asertiva, sin ser agresivos ni pasivos, es fundamental para establecer límites saludables en cualquier relación. La asertividad implica expresar nuestros pensamientos y sentimientos de manera honesta y directa, sin violar los derechos de los demás. Implica defender nuestros propios intereses sin ser agresivos ni intimidantes. Implica decir no cuando es necesario, sin sentirnos culpables ni avergonzados. Otro aspecto crucial de la comunicación es el lenguaje no verbal. Nuestros gestos, expresiones faciales y tono de voz pueden transmitir mucho más de lo que decimos con palabras.
Ser conscientes de nuestro lenguaje corporal y asegurarnos de que esté alineado con nuestro mensaje verbal nos ayuda a comunicarnos de manera más auténtica y congruente. Si nuestras palabras dicen una cosa, pero nuestro lenguaje corporal dice otra, es probable que la otra persona se sienta confundida o desconfiada. Por eso es importante prestar atención a nuestras expresiones faciales, a nuestros gestos, a nuestra postura y a nuestro tono de voz, y asegurarnos de que estén en armonía con lo que estamos diciendo. *** La confianza, el pilar de las relaciones sólidas ***. Ahora pasemos a otro ingrediente esencial para construir lazos irrompibles, la confianza. La confianza es la base de cualquier relación sólida y duradera. Sin confianza, las relaciones se vuelven frágiles y vulnerables a la erosión. Pero, ¿cómo se construye la confianza? La confianza se construye con el tiempo, a través de acciones consistentes y coherentes con nuestras palabras. Cumplir nuestras promesas, ser honestos y transparentes en nuestras interacciones, y demostrar lealtad y apoyo a la otra persona son formas de cultivar la confianza. Es importante recordar que la confianza es como un cristal, una vez que se rompe, es muy difícil de reparar. Por eso es fundamental ser cuidadosos y responsables en nuestras acciones, y evitar comportamientos que puedan dañar la confianza, como la mentira, el engaño o la traición. La honestidad es fundamental para construir la confianza. Ser honestos con nosotros mismos y con los demás implica ser auténticos, transparentes y veraces en nuestras palabras y en nuestras acciones. Implica admitir nuestros errores, reconocer nuestras limitaciones y ser sinceros sobre nuestros sentimientos y necesidades. Si la confianza se ha visto afectada, es posible reconstruirla, pero requiere un esfuerzo consciente y sostenido. Admitir nuestros errores, pedir perdón sinceramente y comprometernos a cambiar nuestro comportamiento son pasos importantes en el proceso de reconstrucción de la confianza. *** El respeto, el reconocimiento del valor del otro ***. Un tercer elemento fundamental para construir lazos irrompibles es el respeto. El respeto implica valorar a la otra persona por quien es, con sus virtudes y defectos, y aceptar sus diferencias. El respeto se manifiesta en nuestras palabras, en nuestras acciones y en nuestra actitud hacia la otra persona. Respetar a alguien significa escuchar sus opiniones, incluso si no estamos de acuerdo con ellas. Significa reconocer sus logros y apoyarla en sus metas. Significa tratarla con amabilidad y cortesía, incluso cuando estamos frustrados o en desacuerdo. El respeto mutuo es esencial para mantener una relación sana y equilibrada. Cuando nos sentimos respetados, nos sentimos valorados y apreciados, lo que fortalece nuestra conexión con la otra persona. El respeto también implica establecer límites saludables en nuestras relaciones. Implica comunicar nuestras necesidades y expectativas de manera clara y respetuosa, y defender nuestros propios derechos sin violar los derechos de los demás. La compatibilidad, encontrando puntos en común ***. Además de la comunicación, la confianza y el respeto, otro factor importante para construir lazos irrompibles es la compatibilidad. La compatibilidad se refiere al grado en que dos personas comparten valores, intereses, metas y estilos de vida similares. Si bien no es necesario ser idénticos para construir una relación sólida, es importante tener una base común sobre la cual construir. Compartir valores fundamentales como la honestidad, la lealtad y el respeto puede facilitar la comunicación y la resolución de conflictos. Tener intereses y metas similares también puede fortalecer la conexión entre dos personas. Compartir actividades, pasatiempos y sueños puede crear recuerdos compartidos y fomentar un sentido de camaradería. Sin embargo, es importante recordar que la compatibilidad no es estática. Las personas cambian y evolucionan con el tiempo, por lo que es importante estar dispuestos a adaptarse y crecer juntos. ***. La resolución de conflictos, transformando los desafíos en oportunidades ***. Otro aspecto crucial para construir lazos irrompibles es la resolución de conflictos. Los conflictos son inevitables en cualquier relación, pero la forma en que los manejamos puede marcar la diferencia entre fortalecer o debilitar el vínculo. Evitar los conflictos no es la solución. Ignorar los problemas o dejar que se acumulen puede generar resentimiento y eventualmente dañar la relación. La clave está en abordar los conflictos de manera constructiva, buscando soluciones que satisfagan las necesidades de ambas partes.
Para resolver conflictos de manera efectiva, es importante mantener la calma, escuchar activamente y expresar nuestras necesidades y expectativas de manera clara y respetuosa, y estar dispuestos a comprometerse. Evitar los ataques personales, las generalizaciones y las acusaciones puede ayudar a mantener la discusión enfocada en el problema y no en la persona. Buscar puntos en común y trabajar juntos para encontrar una solución que beneficie a ambos puede fortalecer la relación y construir la confianza. *** El tiempo de calidad, nutriendo la conexión ***. Finalmente no podemos olvidar la importancia del tiempo de calidad. En el mundo ajetreado en el que vivimos, es fácil dejar que las relaciones pasen a un segundo plano. Dedicar tiempo de calidad a las personas que nos importan es fundamental para mantener vivos los lazos. El tiempo de calidad no se trata solo de estar físicamente presente, sino de estar mental y emocionalmente presentes. Significa desconectarnos de las distracciones, prestar atención plena a la otra persona y participar en actividades que disfrutemos juntos. Puede ser una conversación profunda, una cena romántica, una caminata en la naturaleza, o simplemente pasar tiempo juntos viendo una película. Lo importante es crear momentos especiales que fortalezcan la conexión y creen recuerdos duraderos. Así que ahí lo tienen. Hemos explorado algunos de los ingredientes clave para construir lazos irrompibles: comunicación efectiva, confianza, respeto, compatibilidad, resolución de conflictos y tiempo de calidad. Recuerden que construir relaciones sólidas y duraderas requiere esfuerzo, compromiso y paciencia. No es un proceso fácil, pero los resultados valen la pena. Para resumir rápidamente, recuerden siempre la importancia de una comunicación abierta y honesta, la construcción constante de la confianza a través de acciones, el respeto mutuo como base de la valoración personal, la búsqueda de compatibilidad en valores e intereses, la gestión constructiva de los conflictos como oportunidad de crecimiento, y la dedicación de tiempo de calidad para mantener viva la conexión. Ahora, quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que hayan encontrado esta información útil e inspiradora. Me encantaría saber qué piensan sobre este tema. ¿Cuáles son sus estrategias para construir relaciones sólidas? ¿Han tenido alguna experiencia en la que hayan logrado superar un desafío y fortalecer un lazo? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leerlos y aprender de ustedes. Y antes de despedirme, no olviden darle un me gusta a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y familiares para que también puedan beneficiarse de esta información, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido que les sea valioso. Gracias nuevamente por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso y que sus lazos sean irrompibles. Recuerden que las relaciones son el tesoro más valioso que tenemos. Cuiden de ellas, nútranlas y disfruten de la alegría de conectar con los demás. Hasta la próxima.